Ok, buenas tardes. Me toca hoy por hoy el virrey Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. Ok, bueno, empiezo. Nació en 1511 y desde los 14 años, en España, obviamente, en España, y desde los 14 años empezó a servir a las cortes y en la milicia. Ya adulto, el emperador le confió el gobierno de Navarra. Luchó en las guerras contra Francia y desde las Fuerzas Armadas en la frontera con Navarra. Eso básicamente es una introducción. Ahorita más adelante entramos en detalle, pero yo quise entrar en contexto de algo que todos conocemos, pero quisiera un poquito entrar en contexto histórico, ¿no? La Nueva España se fundó desde la caída de la Tenochtitlan y en las ruinas de la civilización azteca, ¿verdad? Por otro lado, fue gobernada por 62 virreyes. Este fue el segundo apenas. Del cual el primero fue Antonio de Mendoza y luego Pacheco, y el segundo es el virrey Luis de Velasco, nuestro tema, personaje actual. Previamente, como todos lo sabemos, fue gobernado antes de ellos por Hernán Cortés, que se autoproclamó capitán general de la Nueva España. El territorio virreinal en esas épocas era enorme. Primero empezó cerca, geográficamente en el centro geográfico de México, mal que bien, sabiendo de antemano que tenían gran parte del territorio nacional y en Norteamérica, y se fue extendiendo. En el siglo XIX, casi, sí, algo así, ya llegó a extenderse hasta gran parte del territorio de los Estados Unidos, gran parte de Centroamérica o toda Centroamérica, las islas del Caribe y hasta las Filipinas algunas islas del Pacífico. O sea, ese era el territorio que de alguna otra forma inicialmente entró Luis de Velasco a gobernar al llegar a México. El virreinato de Velasco se caracteriza, llegó a San Juan de Ulúa el 23 de agosto de 1550 y a partir del 25 de noviembre de 1550 llega a la Ciudad de México, puesto que ocupó hasta su muerte el 31 de julio de 1564. Muchas de sus acciones y como gobernante fue muy justo realmente con la población indígena y tomó muchas decisiones en su favor. Entre ellas, pues obviamente ordenó la libertad de muchos indios esclavos de forma que estaban de alguna otra forma inclusive ilegales, siendo indígenas, ¿verdad? A su vez también ayudó a los nativos a defenderse de los mineros, principalmente los mineros que exploraban y explotaban el oro. Liberó a 15,000 esclavos ilegales que habían sido sometidos ilegalmente como esclavos y que de alguna otra forma los liberó con su acción. Abolió la encomienda, que no deja de ser un mandato de la corona para de alguna manera favorecer a los peninsulares y hijos de españoles en América, en el Nuevo Reino. Y por otro lado, de alguna otra forma consideraba a los indios como a un segundo nivel, y no se diga a los negros, que todavía más abajo, con las castas que se conformaron en esa época en el territorio de la Nueva España. Las gestiones iniciales para la creación de la nueva llamada Real y Pontificia Universidad de México fueron iniciadas por el virrey Antonio de Mendoza y por Fray Juan de Zumárraga. Fue el 21 de septiembre de 1551 que entró el virrey Luis de Velasco y las inauguró, y más adelante con el tema que va a tocar el siguiente compañero, pues vamos a entrar en detalle por ahí. Nomás les voy a comentar un detalle. Empezó con solo 8 cátedras y unos 30 españoles como alumnos, hijos de españoles principalmente como alumnos. Fue la más respetable institución en los 3 siglos de la colonia. Ya no sigo más adelante por ahí porque hay algo más de historia, pero pues ya que el siguiente compañero explique en detalle. En 1563
Luis de Velasco se extiende un poco su territorio, su influencia hacia el norte, fundando algunas ciudades en el norte como San Miguel del Grande, que creo que hoy es San Miguel de Allende, algo de Durango, todo eso del centro hacia el norte, el territorio que fue influenciado por él y los asentamientos que él promovió. Había unas leyes nuevas desde 1542, inspiradas por Bartolomé de las Casas. Esas nuevas leyes generaban una cierta intención de que las encomiendas o los encomenderos de alguna otra forma regresaran a la corona las propiedades que ellos tenían, y había una serie de situaciones ahí. Esto generaron el establecimiento de volver a la corona, lo que estoy diciendo, a la muerte del encomendero. Eran unas nuevas leyes que se promulgaron desde 1542 y sobre esa base. Fray Bartolomé de las Casas fue un incansable y defensor de los indios. Fue fraile dominico. Por otro lado, el virrey de Velasco nunca exigió el cumplimiento cabal de esas mismas nuevas leyes, y aunque las acató, luego las llegó a suspender. Se opuso a los encomenderos, como ya lo mencionábamos, cumplió a cabalidad muchas de las instrucciones de la corona en la época de Carlos V y Felipe II. Sin embargo, era muy político y manejaba muy bien las cosas, porque por un lado, obviamente cumplía muchos de los preceptos y políticas que venían desde la corona, desde la península, pero por otro lado era muy benévolo con las poblaciones indígenas. En 1558, la Ciudad de México sufrió la primera inundación en tiempos del virreinato, lo que provocó un conflicto y una dificultad ahí en la misma Ciudad de México, y generó muchas epidemias, donde hubo muchos fallecimientos y bajó la población en parte precisamente por eso. En los últimos años, como virrey, fundó más poblaciones que llegaron hasta la Florida, hoy que llamamos la península de Florida, y aumentó la exploración más que todo, la exploración del Océano Pacífico. Era un hombre incansable en ese sentido de generó riquezas para el imperio, fue muy eficiente en el manejo de su administración, a pesar de ser muy benévolo y de alguna otra forma llegar a tener criterios de mucha justicia social, independientemente de favorecer los intereses de los reyes, en su momento Carlos V y Felipe II. En 1564, ya casi a inicios de su último año, financió una expedición hacia las Filipinas. Él estaba muy inquieto precisamente porque, a sabiendas de que la Nueva España pues estaba todo eso, habían llegado a las Filipinas exploradores, y él quería también tener alguna influencia en ese sentido, pero a la hora no llegó a tener tanto éxito. Al morir en 1564 le sucedió Gastón de Peralta, marqués de Falces. Por último, el virrey que vivió fue el primer virrey que vivió en el Palacio Real, virreinal, propiedad en esos momentos de la familia del marqués del Valle de Oaxaca, familiares de Hernán Cortés. Y hoy por hoy, ese palacio es el Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Entonces, básicamente es esta la narración que traigo yo. Es sencilla, porque su periodo fue corto de vida y como virrey. En términos generales, esta es la exposición, y si hay algunas cosas o preguntas, si es que tengo la manera de poderlas contestar, porque no soy experto en este tema en particular. Adelante. Gracias. Gracias, Rogelio. Pues nos das pie para abrir boca con preguntas y comentarios. Yo no puedo levantar la manita, por eso tomo la palabra, porque soy la administradora. Entonces, pues yo tengo algunos comentarios y creo que debemos de ver el contexto para juntar los datos, ¿no? El segundo virrey, ¿verdad? Como dijiste, primero fue Antonio de Mendoza. Muy bien.
Y entonces estaba viendo ahorita las fechas. ¿De cuándo a cuándo este señor fue virrey? Del Primera 500, pregunta. del 555 que llegó, sí, a 564. 1555 a Eh, 1564. 64, o sea, prácticamente son solo, pues, ¿qué 9 años. son? Son 9 años. 550 que llegó a México hasta 564 que murió. Pero en el 550 llegó a México, pero no era virrey al 1550. Sí, 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 llega a la Ciudad de México como tal, con la autoridad ya dada por la corona para concebirse y manejarse como virrey. Ok, 25 de noviembre de 1550 llega a la Ciudad de México y muere el 31 de julio de 1564. ok. Estamos hablando, ¿Y de qué muere Rogelio? fíjate que no sé exactamente de qué muere, no Ok. chequé ese dato. Bueno, Ah, es que iba por las fechas, iba un comentario que quiero hacer, comentario pregunta. Estuve ahorita y chequeo. A ver, Carlos V muere en 1556. ¿de acuerdo? Ok. Apenas cuando él iba llegando. Bueno, ya tenía 6 años de virrey. Así Entonces, es. llega con Carlos V primero, Carlos V ya, ¿verdad? 6 años con Carlos V y luego le toca, como quien dice, el cambio de mando a Felipe II, ¿verdad? Entonces, nada más para ubicarlo en la transición aquí mentalmente nuestra, el periodo que le toca, pues le toca servir a dos reyes. Ese es una conclusión que estoy sacando de tu presentación, ¿verdad? Así es, así es. Y el otro, y yo apunté 3 temas, bueno, todo muy interesante. El tema de que se expandió hacia el norte, yo creo que nos falta mucho por conocer eso y a lo mejor hay que pedirle a algún compañero que nos haga el favor de hacer esa presentación de cómo, o compañera, cómo nos fuimos, cómo fue expandiéndose Nueva España hacia el norte, es todo ese caminito, ¿verdad? Ese es un tema que dejamos como de tarea para una presentación. Adelante, Roger. Yo puedo hacer un comentario sobre eso, independientemente si alguien más participa. En los mapas en los cuales se ve físicamente o geográficamente la influencia, inicialmente están básicamente la mancha, digamos, de influencia cerca de la Ciudad de México. Hubo 62 virreyes y este fue el segundo. Ya al final, la influencia que había de la Nueva España se prolongaba casi hasta el sur de Canadá, algunos estados del norte de los Estados Unidos inclusive. El territorio era enorme. Y luego si bajabas al sur, todo Centroamérica, las varias islas del Caribe, parte de Sudamérica obviamente, y aparte de las Filipinas también, según información que se veía por aquí. Entonces, al principio, como que yo lo entiendo, ¿verdad? Sin ser experto en eso y alguien más lo sabrá, el alcance territorial era más corto de su gobierno, su influencia, su gente que de alguna otra forma dominaba o influía, porque pues todo se generó después de la caída de la civilización azteca, el mero centro del país. Y se va extendiendo en el tiempo, pero de 1550 que él llega, más los 62 virreyes, 300 años después, ya la influencia era enorme territorialmente y conocida y manejada y eventualmente con expediciones, me imagino, para tener presencia y pobladores en esos lugares. ¿Alguien más que me pueda apoyar Sí. en eso? Ahorita Gaguardia a lo mejor nos da luz. Tengo tengo dos comentarios. Me llama la atención que haya sido fraile dominico y virrey. ¿Sí es así? No, 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 no. Fray Dominico, él. Sí. No, no. Fray Dominico fue el que influyó Bartolomé de las Casas, que fue Ah, el que influyó en las nuevas leyes que vienen desde 1542, o sea, antes de la llegada de acá. Esas leyes de alguna otra forma tenían influencia en el manejo y la separación geográfica también o el control de los indios y para cristianizarlos, ¿verdad? ya, ok. Pero Fray Bartolomé fue uno de los que generó mucha defensa en contra de esas nuevas leyes que tenían algunas cosas que no eran favorables a los indios, ¿no? Hasta donde yo Ah, ok. entiendo.
te referías a él, ¿verdad? Fray Ok, Bartolomé cuando entra en esa etapa y sobre esa base, nada más. muy bien. Después, Y luego hay un tema que nada más voy a hacer aquí un anuncio. Dices al final, financió expedición a las Filipinas. Ese tema, aquí está con nosotros José Luis Espinosa, nos lo está preparando José Luis, y tú abres boca, ¿verdad? Dices, bueno, él empezó, yo creo que a la hora que veamos el tema nos vamos a encontrar que fue uno de los impulsores, pero a lo mejor no fue el único, ¿verdad? A lo mejor había otros esfuerzos. bien, correcto, sí, puede ser. Y lo de la universidad, que fundó la universidad, pues nos va ahorita a presentar León Acosta eso. Le paso la palabra a Carlos Gaguardi. Yo ya son mis comentarios. Gracias, Roger. No, hombre, encantado. Carlos, Bueno, muchas gracias. Un poco está relacionado con el tema que más adelante va a tratar Miguel Ángel, pero la expansión de la conquista española dura a veces 150, 150 años. Y para el rumbo de Michoacán y Jalisco, fue muy cruenta inclusive, ¿verdad? Y para el norte había un camino real que se llamaba el Camino Real de Tierra Adentro, que era el que llevaba vía Guanajuato, San Luis Potosí, y llegaba un poco más allá de Santa Fe, Nuevo México. Son 2000 y pico de kilómetros, y que fue como entraron al norte de México, pero por el territorio continental, no por las costas, ¿verdad? Que para eso había otros caminos. Es todo mi comentario. Gracias. ¿cómo dijiste que se llama el Camino Real? Sí, todos eran caminos reales. Pero este es camino real, o se le conoce más bien como camino de tierra adentro. Se le puede agregar lo de camino real, pero porque sí lo era, pero era el que llevaba hasta un poco más arriba de Santa Fe, que termina en una población apache que se llama Guayén o algo así. Ok, gracias, Carlos. Rogelio, si quieres terminar o si alguien más tiene algún comentario. A ver, yo quiero. Mamá No, primero Rogelio. o Tati. Sí. Tengo aquí la palabra, Tatis. No, empieza Cecilia. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿El virrey empieza a existir con el primer virrey que mandan a México, o el título de virrey ya existía anteriormente en la Nueva España, en España? Es el comentario. Perdón, es que estoy batallando aquí para abrir la pantalla. Perdón. Bueno, es una pregunta en general. Bueno. ¿El título de virrey ya existía en España antes de que empiecen a mandar estos personajes a México o a Nueva España, o no existía? ¿Se crea el título de virrey o ya existía? Hay una fundación del virreinato que le llaman, que esa fundación del virreinato es precisamente cuando ellos ya, después de la colonia, hasta donde yo entiendo, y no soy experto en este tema, ¿verdad? Es después de la colonia y de que ya estaba controlado, y Hernán Cortés, el que estaba gobernando, como se autonombra como capitán ahí que les mencioné, ¿no? En fin, se autonombra. En ese momento ellos conciben la idea del virreinato, y el virreinato tenía territorios para manejar, hasta donde entiendo, y una serie de estructura organizacional que era por gobernantes. Sí, por ejemplo, divisiones territoriales y administrativas eran las regidas por el presidente, un presidente o un gobernador, que a su vez reportaban al virrey, y reportaba a las autoridades peninsulares. Es decir,
Desde España concibieron una idea de tratar de cómo manejar y distribuir el territorio geográficamente para tener áreas de influencia territorialmente con gente que le dependía, entre comillas, al virrey en turno. Y como este fue el segundo apenas, después del anterior, pues a la hora no dejaba de ser algunas cosas de ir aprendiendo en el camino y llegar a controlar políticamente todos esos territorios. Esa expansión hacia el norte, yo llegué a ver aquí en algunos de los datos que aparte de llegar ahí a la zona de Nuevo México, que es el sur de los Estados Unidos, acá hablan hasta el estado de Washington actual, el estado de Washington, que estamos hablando al oeste de los Estados Unidos, en la parte norte, colindando con Canadá, y se habla de estados muy al norte también. ¿Será real o no? Una de las fuentes mencionaba eso. California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington estado, Florida y parte de otros estados. Aparte y el estado de montaña. Montaña es sí, que es Montana, perdón, sí, claro, no dudo. Y luego aparte hacia el sur, todo Centroamérica, Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guadalupe, las Filipinas y las Carolinas junto con las Marianas, unas islas en el Pacífico. O sea, los territorios eran enormes de influencia. ¿Y dónde tenían control? Pues es obvio que no lo tenían. Es imposible, y siendo el segundo virrey, a lo mejor después de 60 virreyes, ya los últimos a lo mejor tenían un poquito más de control. Y esto estoy hablando, esta extensión territorial, estamos hablando ya de los últimos virreyes, estamos hablando de 1790 y pico. Y estamos hablando ahorita de 1550 a 55 a 64. Entonces, esa dimensión del tiempo, pues es lógico que tiene su lógica en expansión territorial. Yo creo que Carlota nos quiere decir algo aquí al respecto. Adelante, Carlota. Por ahí leí que en algún lugar, hablando de dónde sale la figura del virrey, por ahí leí que en algún lugar, que en el reino de Aragón existían figuras parecidas a lo del virrey y que de ahí lo sacaron. Muy bien. Es todo. Adelante, León. Y correcto, cuando estuve viendo lo de Antonio Mendoza, bueno, se hablaba de que el virreinato como tal, o sea, el virreinato existió a partir de que se envían los virreyes a la Nueva España. Sin embargo, anteriormente, como dice Carlota, había otras figuras similares, ya que la palabra virrey, al menos por lo que investigué, significa en lugar del rey, es decir, gobernar en lugar del rey, respondiéndole al rey. Entonces, sí, también leí que anteriormente al virreinato institucionalizado, esa figura ya se había usado. Sí, gracias. Bueno, a ver, yo creo que desde que Carlos V se quedó como emperador, empezaron a crear virreinatos. Pero no solamente en Nueva España, sino en todo el mundo. O sea, hacia donde iban expandiendo, iban instalando virreinatos. Pero sería interesante la pregunta que hace mi mamá de, bueno, ¿cuándo empezó el primer virrey? A lo mejor fue allá por el rumbo de Italia o por el norte de Europa. No sabemos cuándo fue el primer virrey del emperador, ¿verdad? Porque era del emperador, aunque se llame virrey, porque era del emperador Carlos V, o a lo mejor nomás había virreyes de España. Maru hizo la presentación sobre el virreinato, no sé si nos puede aclarar eso. Aquí está Maru. Pues está, pero no está. Ok. No, sí estoy, aquí estoy. Lo que pasa es que no podía. Adelante, Maru. Sí, yo hice la presentación del virreinato y el tema de... Me buscaron ahorita en una llamada, pero qué pena. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, Maru, es que estamos viendo, me pregunta mi mamá, estos virreyes son los primeros virreyes de Carlos V o Carlos I, rey de España, o el primer virrey a lo mejor fue un virrey de allá de Italia o por el rumbo de Marruecos o de África, o sea. Ok. Norte. Ya, la pregunta es
si este virrey que llegó aquí a la Nueva España fue el primero con esa denominación de virrey. ¿Esa es la pregunta de tu mamá tal cual? Sí, o sea, el tema virreyes, ¿de dónde empieza? No. El tema de virreyes ya se utilizaba dependiendo de las zonas donde estuvieran. Ya ven que Carlos V, que fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, estaba en diferentes lugares, ¿verdad? Iba extendiendo su territorio y una forma de operar políticamente y poder tener el control de las tierras que iba dominando, utilizaba la figura del virrey, fue lo que analizamos anteriormente. Ok, Maru, a ver si puedes checar tú, Maru, ya que le sabes al tema. ¿Cuál fue su primer virrey? Si fue en Nueva España o fue en otros, o sea, no enfocarnos solamente a Nueva España, sino la línea del tiempo de los virreyes en general. A ver si nos Sí, puedes ayudar. ahorita se los digo. Bueno, por adelante. Rogelio, pues yo no tengo más comentarios. Lo de la inundación me parece que a lo mejor habría que afondar un poquito en ese tema y hacer alguna cápsula adicional. No sé si la puedas hacer tú, Rogelio. Pues no, aquí lo que menciona es que fue un incidente natural que probablemente se sucedía antes en esa zona de la Tenochtitlan o lo que sea, y ya después ahora